Vamos a ir a nuestro tema correspondiente y la base bíblica es Romanos capítulo 1, versículo 18, la primera parte. El tema de hoy, la ira de Dios que se revela. Así como vimos la justicia de Dios que se revela y se da a conocer, hoy vamos a ver que la ira de Dios también se revela y se da a conocer. Y mañana vamos a ver contra qué y contra quiénes, pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de la ira de Dios. Acompáñenme en esta lectura. Romanos 1, 18 dice así. Vamos a leerlo completo, aunque solamente nos vamos a enfocar en la primera parte para nuestro tema. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El tema entonces, mis hermanos, es la ira de Dios que se revela. Esta parte es bastante interesante, mis hermanos, porque lo que conocemos de Dios como cualidades, atributos, características como santidad, perfección, misericordia, amor, bondad, todas esas cosas buenas que ahí están presentes en Dios, Dios es todo eso. También en Dios existe la ira, el enojo, el celo y otros aspectos que muchas veces perdemos de vista. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el tema de la ira de Dios. Es cierto que a veces no visualizamos como, ay Dios, un Dios santo, perfecto, amoroso y misericordioso, enojado y teniendo ira. Pues déjeme decirle que sí, también su paciencia tiene un límite, también Él se enoja, también Él tiene ira. Hermano y amigo, vamos a ver la diferencia entre la ira de Dios que se revela y la ira que nosotros humanos, pecadores, sucios, imperfectos, sentimos, porque déjeme decirles, hermanos y amigos, que nuestra ira está basado en emociones, sentimientos y temperamentos. Mientras tanto, la ira de Dios, el enojo de Dios, es una acción y contra algo, contra alguien. Y vamos a verlo mañana de manera detallada. Pero hermanos y amigos, entonces, mientras que usted y yo nos enojamos por cosas triviales, por cosas simples, Dios se enoja también y tiene ira, pero contra el pecado. La ira de Dios se manifiesta contra lo malo, contra la injusticia, contra el pecado, contra lo impuro. Así se manifiesta la ira de Dios. Mientras tanto, y a diferencia de Dios, nosotros nos enojamos por cosas simples y sin sentido. Es más, hermanos y amigos, vamos a ser muy honestos y muy sinceros. A veces nos enojamos porque le va bien a nuestro amigo, porque le va bien a nuestro prójimo. A veces nos enojamos porque vemos que alguien prospera, que alguien se esfuerza. Nos enojamos porque hay personas buenas que ayudan a los demás y vemos que esas personas buenas son queridas y apreciadas por la sociedad. Ojalá nos enojáramos porque hay pecado. Ojalá nos enojáramos contra la injusticia. Ojalá nos enojáramos contra lo malo y contra el pecado de la humanidad. Al contrario, nos molestamos con el vecino, nos molestamos con el familiar, vivimos divididos. Y a diferencia de nosotros, la ira de Dios, hermanos y amigos, tiene buenas razones, tiene buenos argumentos, porque Él se enoja contra el pecado y contra la maldad. Insisto, lo veremos mañana. Pero hermanos, ¿cómo está en este sentido nuestras emociones y nuestra ira? Nuestra ira es muchas veces incontrolable. Y cuando es así, terminamos hablando de más, actuando mal, aventando cosas, haciendo y deshaciendo, hermanos. Esto es algo que es muy de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, porque somos pecaminosos y sucios, malos. Sin embargo, Dios es perfecto. Su ira solamente está y es contra el pecado y la maldad. Esa es la gran diferencia entre la ira de Dios y la ira que sentimos nosotros. La ira, hermanos, es porque somos berrinchudos a veces. A veces no sabemos controlar nuestras emociones. Se nos sale de las manos, se nos sale de control. Eso es lo que nos pasa a nosotros. En cambio, Dios es perfecto y su ira solamente se manifiesta y se revela y se da a conocer contra el pecado. Espero, mis hermanos, que esto sea de bendición y nos ayude a reflexionar, a tratar y esforzar de controlar esas emociones que muchas veces nos ponen en evidencia, hermanos, y muchas veces hasta en vergüenza. Así que, hermanos, que sea el Señor en nosotros aprendiendo de cómo es el carácter de Dios y pues nuestra realidad, pero aprendiendo a controlar esa parte que muchas veces es lo más difícil de hacer. Que sea de bendición. Les habló Israel Pérez Pérez. Bendiciones a todos.